En lo profundo del bosque de Euralia, vivía una niña llamada Lía. No tenía más de 10 años, pero su espíritu parecía tan viejo como los árboles que la rodeaban. Había crecido en ese vasto manto verde sin más compañía que los susurros del viento y el canto de los pájaros. Para ella, el bosque no era solo su hogar, sino su mundo entero. Su risa resonaba entre los troncos, su cabello despeinado se enredaba con las ramas, y sus pies desnudos apenas tocaban el suelo mientras corría libremente, como si flotara sobre la hierba. Los aldeanos de un pueblo cercano la llamaban la niña salvaje y hablaban de ella en susurros temerosos, como si fuera una criatura mística, más bestia que humana. A veces, en las noches frías, se veían fuegos fatuos danzando entre los árboles y la sombra de una pequeña figura bailando con ellos. Nadie sabía cómo había llegado allí ni por qué vivía sola. Solo sabían que Lía era distinta, con esa inocencia feroz que no temía ni a la oscuridad ni a la soledad. Un día, un grupo de cazadores se adentró en el bosque buscando pieles y presas. Guiados por la codicia, ignoraron las advertencias de los ancianos y penetraron en lo más profundo, hasta donde nadie se atrevía a ir. Allí, entre la espesura, encontraron a Lía. Ella, curiosa y sin miedo, se acercó a los extraños con la confianza de quien no conoce el peligro. Los cazadores, sorprendidos por su apariencia salvaje y su mirada limpia, decidieron atraparla, pensando que podrían llevarla al pueblo como un trofeo, una rareza digna de ser exhibida. Pero Lía, aunque inocente, era libre, y su espíritu indomable no podía ser contenido. Luchó con la fuerza de una tormenta desatada, mordiendo y arañando, como un animal atrapado. Su grito no era de terror, sino de ira, una llamada a las fuerzas del bosque que la protegían. De pronto, el aire se llenó de un murmullo profundo, como un susurro de 1000 voces. Los árboles crujieron, las ramas se movieron como brazos extendidos, y las bestias que habitaban la espesura aparecieron, rodeando a los cazadores. Los hombres, aterrados, soltaron a Lía y corrieron en desbandada, perdiéndose en la maraña de vegetación. Lía, agotada pero libre, miró a sus amigos del bosque y sonrió. Los animales se acercaron a ella, y en silencio, como si fueran parte de una misma alma, desaparecieron juntos en la sombra protectora de los árboles. Cuando el pueblo se enteró de lo sucedido, los ancianos contaron la historia de la inocencia salvaje, esa pureza que no se deja domar, que no entiende de cadenas ni de rejas. Hablaron de cómo Lía, con su espíritu indomable, era la guardiana de lo sagrado, de ese equilibrio que existe entre el hombre y la naturaleza. Y comprendieron que no era una niña salvaje, sino la encarnación de la libertad misma, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la fuerza bruta, sino en la inocencia que no se deja corromper. Desde entonces, nadie volvió a molestar el bosque de Euralia. Y, aunque nadie volvió a ver a Lía, los aldeanos sabían que ella seguía allí, corriendo libre entre los árboles, con su risa salvaje resonando en el viento,